La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Comenzando con los antecedentes inmediatos de la Segunda Guerra Mundial, encontramos el hecho de que Alemania, Italia, Japón y la Unión Soviética no estaban conformes con las condiciones impuestas en los acuerdos de paz, y esto ya daba un incómodo aire de conflicto, como Japón, que en 1931 usó la fuerza para cambiar el orden internacional. También estaban presentes las ambiciones de expansión de las potencias y la decisión de Francia y Gran Bretaña sobre impedir que Alemania domine Europa. Ahora, hablando de los antecedentes inmediatos, tenemos la decisión de Hitler de invadir y anexar Austria y Checoslovaquia a su Reich, y el inicio de un ataque en gran escala de Japón contra China en 1937. La guerra comenzó cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo que tuvo inmediata reacción de Francia y Gran Bretaña, quienes declararon oficialmente la guerra a Alemania. Así se crearon dos bandos: los aliados, integrados por Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, y el eje, integrado por Alemania, Japón e Italia. Al principio la guerra solo era europea. Como se ve en la imagen, los soviéticos ocuparon Polonia Oriental y las repúblicas bálticas. Por su parte, los alemanes se enfrentaron a Francia y Gran Bretaña. En la primera mitad de 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia. Tras los éxitos iniciales de Alemania en la guerra, Italia decidió abandonar la neutralidad y declarar la guerra a Francia y Gran Bretaña. Luego los alemanes ocuparon la zona de los Balcanes e intervinieron el norte de África. A mediados de 1941, Hitler invade la Unión Soviética, pero los avances alemanes no lograron vulnerar las defensas de Leningrado, Moscú y Stalingrado. Así los soviéticos recuperaron posición, avanzando y llegando a Berlín en 1945. El 7 de diciembre de 1941, una fuerza aeronaval japonesa atacó por sorpresa la base militar norteamericana de Pearl Harbor, y los norteamericanos le declararon la guerra a Japón. 2 días después, Alemania le declaró la guerra a Estados Unidos. En ese momento, la guerra tomó una dimensión mundial. En Europa Occidental, hasta 1944, había predominado la estrategia inglesa, que consistía en una guerra de desgaste, atacando al enemigo por su frente más débil, y el escenario de batalla era el norte de África y luego Italia. Los aliados desembarcaron en Sicilia y Nápoles, comenzaron a avanzar hacia el norte y llegaron hasta las cercanías de Roma, donde fueron detenidos por el ejército alemán. A partir de 1944 predominó la estrategia norteamericana, de concentrar las fuerzas en un desembarco en Francia, y así el 6 de junio de 1944, el día D, como se ve en la imagen, los aliados desembarcaron en Normandía, se liberó a Francia y Bélgica y avanzaron hacia Alemania. Alemania capituló a principios de mayo de 1945 y el 30 de abril Hitler se suicida en Berlín. El 6 de agosto de 1945, con fin de hacer rendir a Japón, Norteamérica lanzó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima y 3 días después otra sobre la ciudad de Nagasaki, y así, el 15 de agosto Japón capituló ante los Estados Unidos. Esta es la cronología de la Segunda Guerra Mundial. La guerra dejó alrededor de 50 millones de muertos y una destrucción terrorífica. Se eliminó al fascismo de Europa, Estados Unidos y la Unión Soviética quedaron como potencias mundiales poderosas y Norteamérica queda con una supremacía económica militar indiscutible. La Segunda Guerra Mundial fue una etapa horrible en la historia de la humanidad y nos deja la enseñanza de que la guerra solo puede dejar destrucción en el mundo, por lo que no se debe repetir jamás. Trabajo de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, Octavio Videla.